Bueno, entonces vamos a estudiar en este día un tema muy importante. Ese tema tiene como título Jesús es nuestro reposo. Se ha hablado mucho y uno mira a la luz como de las doctrinas que se promulgan de que el día de reposo. Y una de las cosas que más le dicen a uno es, ay, ustedes ¿por qué no guardan el sábado? ¿Verdad? Ay, ustedes ¿por qué no reposan? Es que la ley de Dios dice que uno tiene que reposar, que tiene que guardar el sábado. Pero lo que quiero hablarles hoy va mucho más allá de guardar un día a la semana. O sea, quiero que estudiemos en profundidad lo que realmente significa el reposo del Señor. Vamos a estudiar en este día lo que verdaderamente Dios quiere enseñar. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios estableció en la ley de Moisés el día de reposo? ¿Y por qué ahora? ¿Cuál es el reposo a través de la muerte de Cristo? ¿Qué fue qué fue transformado? ¿A qué le llama la Escritura el nuevo hoy en Hebreos 4:7? Ahí está el punto, o sea, ese es el punto central de todo un fundamento doctrinal que nos va a permitir a nosotros poder comprender por qué el reposo que Dios nos ofrece es todavía mucho más perfecto y mucho mejor que el reposo de un día a la semana. Amén. Entonces vamos a comenzar entonces con este tema. Y le voy a pedir el favor a alguno de ustedes, Camilo, que me ayude leyendo algunos pasajes de la Escritura. Amén. Algunos pasajes de la Escritura. Vamos al libro de Hebreos. Habíamos quedado de compromiso leer el libro de Hebreos, capítulo 3, muy bien. ¿Desde dónde? Desde el versículo, para ese estudio específicamente, el capítulo 3 y el 4 hasta el 13, ¿cierto? Ahí habla acerca de lo que es el día de reposo. Por favor, voy a pedirle el favor a alguien para que me lea. Hebreos capítulo 3, por favor, Juan, del 7 al 11, en voz alta. Hebreos capítulo 3 del 7 al 11. Vamos a estar muy atentos a este pasaje. El reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así es. Cuando se refiere al reposo del Señor, está directamente relacionado con el término obediencia, ¿cierto? Dice, si no me obedecen, no entran. Ahí no está hablando de un día de la semana, ¿cierto? No es que ese día usted no puede trabajar, ese día usted no puede, hay unos que ni se bañan. Ese día no es lo que significa verdaderamente el reposo. Anteriormente se guardaba el sábado. De lo que Dios está hablando es de algo mucho más profundo. Está hablando del reposo, o sea, está hablando del reposo del Señor. ¿Qué es el reposo? Estábamos ahorita comentando de lo que ustedes habían estudiado en la casa. El reposo es un estilo de vida, no es un día a la semana, es un estilo de vida, es un estado del ser humano, ¿verdad? Es la paz para con Dios. Eso es el reposo. Es la plenitud, es la saciedad. Dice en San Juan 16:33, ¿cierto? Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, ¿yo qué? He vencido al mundo. O sea, el Señor nos ofrece a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de los problemas lo que estamos ahorita cuando oramos por Colombia,
todas las crisis, todas las situaciones que uno está viendo, de todo lo que está pasando. Sin embargo, Dios permite que en medio de todas las dificultades tengamos paz, su pueblo pueda tener paz. Este es un estilo de vida. La angustia, yo les voy a hablar de la angustia. La angustia es producto de la agitación del alma por algo que no está sometido a Dios. Cuando alguien está angustiado, pensando en sus cosas, dice inclusive el libro de Santiago en el capítulo 4, dice, ustedes porque tienen tantas contiendas, porque se afligen tanto, porque piden y piden mal, porque solamente piden para sus propios deleites y deseos. La palabra del Señor está hablando de que la angustia es agitación y como recuerdo también como la quejabanza del pueblo de Israel y esas quejas y eso, la gente vivía angustiada y toda azarada y renegando. ¿Por qué? Porque habían cosas en su alma que no estaban rendidas a Dios, que no había, como cuando usted entiende los planes de Dios, así la cosa esté color de hormiga, usted va a estar tranquilo, ¿sí o no? Usted va a estar tranquilo, porque usted dice, Señor, yo confío en que esto va a pasar, tú estás haciendo tu perfecta voluntad. No es que no hayan pruebas, no es que no hayan desiertos, no es que no vayan a haber dificultades, que todo sea color de rosa, no. Pero la diferencia es que cuando está el reposo del Señor en nosotros, Él nos da a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra del Señor también nos explica en este pasaje de que Dios había creado el mundo y que Él descansó en el séptimo día. ¿Recuerdan? Dice acá en el versículo 3, solo nosotros los creyentes entramos en ese reposo como Dios dijo. Estaba enojado, hice una promesa, ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Aunque en realidad Dios ya había preparado todo desde la creación del mundo. Pues en alguna parte de la Escritura dice esto sobre el séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo en el séptimo día. Y en el texto que ya mencioné dice, ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Entonces mire que Él descansó el séptimo día. Pero dice, este pueblo no entrará a disfrutar de mi reposo. Entonces, está hablando el Señor, cuando Él hizo los cielos y la tierra, cuando creó los cielos y la tierra, Él fue para la creación, para todo el universo, Él se convirtió en el reposo de toda la creación. Hay algo muy bonito que la palabra enseña en el Salmo 104, versículo 27 al 30. Salmo 104 del 27 al 30. Porque es importante que tú entiendas esa profundidad del concepto de reposo. Porque el reposo no es, según la religión, una inactividad del día sábado. El reposo es lo que estamos hablando ahora, una plenitud y una saciedad que solo viene de Dios. Amén. Solo viene de Dios. Entonces, como dice Salmo 104, del 27 al 30. Todos estos animales dependen de ti. Esperan que llegue la hora de su sus alimentos. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y toda la tierra cobra un nuevo día. Realmente el reposo comenzó cuando Él terminó la creación. Pero no como un día específico de una semana, sino como una obra acabada. Había reposo porque Él terminó de hacer una obra. Toda la creación depende de la obra del Señor, de su actuar, de su intervención sobre la creación. Por eso los seres humanos descansaron cuando Él terminó su obra en el Antiguo Testamento, al terminar la creación. O sea, el séptimo día en la ley de Moisés, lo único que el séptimo día, ¿sabe por qué se guardaba el séptimo día y por qué se estableció en la ley de Moisés el séptimo día? Porque era una manera de conmemorar la culminación de esa obra tan maravillosa que Dios hizo de la creación. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todo lo que vemos, cielo y tierra,
Él descansó en el séptimo día. Entonces todos los judíos comenzaron a descansar en el séptimo día. Y era esa manera de conmemorar, de recordar y de permanentemente que el pueblo de Israel tuviera presente que todo salió de la boca de Dios, que todo lo hizo. El hombre fue hecho de las manos de Dios. Entonces, el regocijarse en eso, el saber que Dios lo hizo. En Génesis capítulo 1, versículo 3, la palabra del Señor está hablando, ¿cierto?, de cómo creó. Génesis 1, alguien por favor que lo vea. Génesis 1:3, por favor. 1:3. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo el 3. Sigue ya el 4, hasta... Bueno, ¿cómo dice en esa versión? Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Entonces, Él hizo la creación. Y dice en el capítulo 2, del 1 al 4. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, amén. Hasta ahí. Entonces, Dios dice la palabra que estableció el séptimo día para descansar de toda la obra que hizo, ¿cierto?, de la creación. Tampoco es que Dios estaba cansado, sudando, que ya, mejor dicho, sudó la gota gorda, no. Recuerde que Él es Dios, Él no se cansa. Simplemente es una manera de expresar que ya terminó su obra. En el Antiguo Testamento entonces eso se entendió, fue el séptimo día, y de ahí empezó a guardarse del séptimo día. Pero luego, habiéndose manifestado Jesucristo, su Hijo, al mundo, Él hizo la última obra y estableció en el día que resucitó el nuevo hoy, el día de reposo, que no era un día de la semana, sino un estilo de vida. Con la muerte de Cristo en la cruz, ¿sabe qué sucedió con la muerte de Cristo? Él abrió un camino para que todos los seres humanos pudieran reposar eternamente sin esperar un día de la semana, sino todos los días. Fue un nuevo hoy. El nuevo hoy no es un día de la semana. El nuevo hoy está hablando específicamente de algo que se incorpora en el hombre como algo permanente, como algo eterno. Amén. Amén. Entonces, por eso ya dejamos de celebrar o dejamos de guardar un día de la semana como reposo, sino que ahora usted está en reposo 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo. Y aunque sea lunes festivo, usted reposa toda la semana. Reposamos toda la semana. Amén. Hebreos 4, del 10 al 11. ¿Cómo dice ahí la escritura? Hebreos 4, del 10 al 11. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren, hay algo profundo en este pasaje. Cuando Jesús murió en la cruz, fue un hecho histórico que afectó el tiempo cronos, o sea, el tiempo natural, ¿sí o no? Murió, entonces eso afectó el tiempo cronos. Pero esa misma muerte de Cristo impactó y trascendió hasta la eternidad. Por eso Cristo murió una sola vez, y lo que habíamos estudiado hace un tiempo, la muerte de Cristo, que murió una sola vez, fue suficiente para salvar a los que habían creído en Él antes de que Él muriera y después de que Él muriera. Y que solamente muere una vez por todos los tiempos. Amén. Porque trascendió a la eternidad. Por eso ese día que Él murió, que fue desatado el reposo a todos los seres humanos, no se quedó pegado de la tierra, del tiempo cronos, sino que ese reposo también se elevó, trascendió, traspasó y afectó
la eternidad. Por eso nosotros no reposamos un día, amén, sino todos los días. Cuando en las religiones las personas insisten en que deben guardar en la semana un día de reposo, están negando que la muerte de Cristo y que el reposo que Él desató a la humanidad no es suficiente en la eternidad, o sea, que no impactó la eternidad, sino que fue algo cronos y que tenemos que seguir haciéndolo cada 8 días. Eso es lo que sucede cuando una persona guarda el sábado. Entonces, muchos que guardaron el sábado nunca entraron en el reposo, porque no era por la inactividad de un día, sino por la obediencia. Versículo 6 de Hebreos 4, como dice. Los primeros en la buena noticia obedecieron a Dios y por eso esperan recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie. Eso. Entonces, mire, guardaban el sábado. ¿Guardaban el sábado o no? Sí. Muchos fariseos guardaban el sábado y crucificaron a Jesús. Es más, se enojaban con Jesús porque sanaba el sábado. Amaban más el sábado que a Jesús. Por eso estudiamos ahorita lo que dice Hebreos 3 al principio. Jesús es mayor que Moisés. Los fariseos pensaban que Moisés era mayor que Jesús. Y por eso se levantaron contra él, lo hicieron crucificar porque él sanaba el sábado. Y Jesús decía, es que yo soy el dueño del sábado, del domingo, del lunes, de todos los días. ¿Sí? Es como que llegue el dueño de una empresa a la empresa y coja una silla y dice, no, es que esto es mío. O sea, a mí ¿quién me va a decir no coja esa silla? Es que esto es mío. Entonces, mire que los que guardaban el sábado desde la antigüedad fueron ellos mismos los que crucificaron a Jesús. Porque consideraron que era más importante un día de la semana que el mismo dueño del sábado y de todos los días. Que el dueño del reposo. El reposo que ellos tanto buscaban y peleaban los sábados, Jesús lo tenía para todos los días. ¿No es eso muy bonito? Uno vivir más bien toda la eternidad en reposo. Gloria al Señor. Cuando comprendemos que todo el universo depende del actuar de Dios, comprendemos que el reposo ya no como un día de la semana, sino como un estado de la creación y condición del hombre, como consecuencia de la obra de Cristo, el autor del reposo. El día de expiación, dice la palabra en Hebreos 9, del 25 al 26, que Él entró en el santuario y se ofreció una sola vez y para siempre. Lo que les explicaba ahora, o sea, su sacrificio trascendió a todas las edades y todos los tiempos, a toda la eternidad. Si una persona insiste en guardar el sábado es porque no entendió. No entendió, no la cogió. No entendió el poder que tiene la muerte de Cristo, no la entendió. Y sigue buscando el reposo cada 8 días, todos los sábados. Cuando alguien piensa en cuando alguien piensa que el reposo parte del hombre y depende de un día en la semana, ya no está dependiendo del actuar de Dios, sino de sus propias obras. Ustedes saben lo que le pasa a una persona que se quiere justificar por sus propias obras, ¿o no? Que se pegan a la ley, no, yo tengo que cumplir la ley para agradar a Dios. No, pero es que está la gracia. ¿Usted por qué se va a enredar la vida? Mire, la gracia de Dios, es por gracia que somos salvos, viva por la fe. No se complique viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenga fe, apártese obviamente, apártese de pecado, obedezca, ¿cierto? Porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta, pero no se refiere a que usted vaya y le dé comida a los niños pobres, no. Las obras que habla Santiago está hablando de las obras de obediencia, de que yo me aparte de pecado, de que yo actúe, de que no sea solo carreta, Señor te amo y vengo y lloro y me voy el resto de la semana a hacer hasta para vender. La palabra habla de obediencia. Cuando tú actúas y tomas decisiones en tu vida y te apartas de pecado y empiezas a organizar tu vida, a eso se refiere la Biblia de obras. La fe sin obras es muerta, o sea, no eres salvo si no haces obras de ¿qué? De obediencia. Si no eres consecuente con lo que dices creer y tu vida no es consecuente con lo que dices que tú crees. Como muchos cristianos que a veces uno dice, no, es que este señor es que es cristiano, pero vea, eso le pega a la esposa, eso se la pasa haciendo groserías, no paga el arriendo, vea,
le debe plata a don Pepito y don Pepito está enojado, vea, es que cristiano, y por eso es que hay gente que no cree en el evangelio, por malos testimonios. Por malos testimonios, ¿cierto? Entonces, la fe sin obras es muerta. Nosotros entonces no somos justificados por cumplir la ley, amén, ni por guardar un sábado. Somos justificados por la fe, porque creemos en Dios. Pero miren lo complicado que es cuando una persona guarda el sábado. Cuando una persona insiste en guardar el sábado, está insistiendo en cumplir la ley, se sale de la gracia y dice, no, yo no vivo bajo la gracia, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que mostrar a Dios que yo lo amo y que yo me esfuerzo y que soy con mis méritos y con mis buenas intenciones como yo voy al cielo y como agrado, que esos son muchos conceptos de muchas religiones, que soy yo con mis hechos. Entonces, como las personas ya no dependen del actuar de Dios, de que ese reposo venga por esa gracia, sino por guardar el sábado, están regresando a la ley. Y dicho reposo se convierte en una búsqueda infructuosa cada año. Hay gente, hermanos, que cada año celebra lo que llaman la Semana Santa. Cada año matan a Jesús. Cada año se dan golpes de pecho. Y cada año esperan el domingo que porque resucita. Y ese es un reposo de ciertos sectores religiosos, ¿verdad? Cada año. Y el Señor dice, no, es que Jesús no entra en el santuario cada año y se ofrece. Solamente una vez bastó y ya no más. Por eso los cristianos no celebramos la Semana Santa. Ni tampoco guardamos el sábado, porque cada semana hacer pues la misma situación. No, la muerte de Cristo es un acontecimiento que sirvió para todas las edades. Este hecho humano nunca va a trascender el verdadero reposo. El que guarda el sábado nunca va a entrar en el reposo. El que celebra la Semana Santa cada año nunca va a entrar en el reposo. Porque es que el reposo real no depende de lo que tú hagas en tus fuerzas, de las ceremonias que tú celebres, de las cosas que tú hagas. ¿Sí me hago entender? Cuando guardas el sábado estás celebrando una ceremonia religiosa en tus fuerzas. Y es más, hay gente que pues invocando el derecho que da el gobierno por la Constitución ¿cómo se llama esto? De libertad de culto. Entonces, una jovencita por ahí demandó que porque en el trabajo la obligaban a trabajar el sábado y ella guardaba el sábado. Entonces eso presentó una demanda y la validaron, obviamente, por sus convicciones, que le respetaban eso. Entonces que el día del sábado él tenía que trabajar, ella tenía pues que trabajar otro día, tampoco después de que capara, ¿cierto? Le tocaba trabajar. Bueno, entonces estamos viendo que, hermanos, lo que dice en San Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Cuando usted cumple la ley, está viviendo en sus fuerzas y está viviendo según la carne. Porque es el hombre, ¿sí o no? Es usted que se esfuerza, que se revienta por ser bueno y por hacer muchas cosas. Entonces usted está desplazando a Dios, usted está desplazando lo que Dios hace en la cruz de Calvario. Usted lo está desplazando por lo que usted hace. Entonces mire que aún guardar el sábado como forma de cumplir una ley y agradarle a Dios, usted guarda el sábado que para poder ser salvo, usted está ofendiendo a Dios. Es sencillo, usted está ofendiendo a Dios. Cualquier ceremonia que usted haga, cualquier ritual, cualquier cosa que usted haga, tratando de agradar a Dios, es una ofensa a la gracia. Es una ofensa a la obra de Cristo en la cruz. Es una ofensa, porque es que no hay nada que tú puedas hacer para superar lo que Él hizo en la cruz. No hay nada. Vas a dejar de comer carne, te vas a vestir de blanco, vas a rezar los 1000 Jesuses o vas a hacer esto o aquello, estás ofendiendo a Dios. Porque estás rechazando la gracia por seguir haciendo tus esfuerzos. Dios no necesita, hermanos, hacer estas ofrendas y esos sacrificios que hace la gente. Uno de los pasajes más importantes que quiero que lo escuchen todos, Gálatas capítulo 4. La primera persona que lo encuentre, léalo en voz alta. Gálatas capítulo 4, del 8 al 11. Mire lo que dice la escritura. Y alguien, por favor, que me busque Gálatas 5, 4. Gálatas, es que mire lo complicado que es para una persona vivir bajo la ley. Yo no sé por qué la gente se complica tanto. Gálatas 4. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes.
Por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo, si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Todavía le siguen dando importancia, más que vivir por fe y más que vivir bajo la gracia, le está preocupando la ley y que guardar el día y que esto y que aquello. Gálatas 5:4, como dice ahí, Gálatas 5:4. Mira Pues, lo que dice. si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Por favor, alguien que lo lea en esa versión, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Imagínense. Es que es sencillo, la persona que insiste en cumplir la ley se ha desligado de Cristo, porque es que Él nos da un camino totalmente distinto. Y dice en la versión que yo tengo acá, ¿no hay alguien aquí que la tenga? Marius, Cindy, usted no. Claudia, lea en voz alta. Gálatas 5:4. Pero Reina Valera ya la leímos, ¿cierto? La versión Reina Valera ya la leímos. Sí, ya la leyó Lea por favor la versión, Gálatas 5, versículo 4. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Y ahora Gálatas 3:10, que es todavía más delicado. Si una persona insiste en guardar la ley, léale ese pasaje de la Biblia. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley de Dios, habíamos estudiado, la ley de Dios no solamente son 10 mandamientos, la ley de Dios son cerca de 613 o más. 613 mandamientos que usted tiene que cumplir. Humanamente, ¿alguna persona habrá que cumpla la ley? No la hay ni la hubo. Si la hubiera habido, Jesús no hubiera tenido que venir a cumplir la ley para poder redimirnos de la maldición de la ley. Entonces, si no hay nadie que haya podido cumplir la ley y que nunca la va a cumplir, que Cristo tuvo que venir a cumplir la ley para poder redimirnos de esa maldición, rescatarnos de la ley. Él nos rescató de la ley. ¿Por qué la gente insiste en seguir viviendo la ley? Guardando el sábado y haciendo otro tipo de cosas, buscando un reposo un día a la semana. Entonces, ¿qué dice la Escritura? El que toma la decisión de vivir según la ley, como dicen los muchachos, pailas, le toca seguir cumpliendo toda la ley. Y si solamente viola uno de los mandamientos de la ley, ya está sujeto a condenación. Entonces ya no es salvo. ¿Sí me hago entender? Entonces, nadie puede cumplir totalmente la ley. Es que eso es una realidad. Con un solo mandamiento que usted viole, ha violado toda la ley. Y dice la palabra, se va a condenar. No es salvo, se va a condenar. Entonces, ¿qué es mejor, vivir bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la gracia, ¿cierto? Mejor vivir bajo la gracia, y eso es necesario entenderlo. Entonces, reposo es la condición espiritual del hombre de estar en paz con Dios. Esa es la condición, es el reposo. La paz, la tranquilidad, el descanso. Mire, cuando una persona llega a los pies de Cristo agitados, yo ni dormía. La gente viene con insomnio, la gente viene que llora todos los días y no sabe por qué, agitados, angustiados, o con mal genio, que le da la chiripiorca, yo qué sé, y vienen mal. Y cuando empieza el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a traer ese paz, ese reposo, la gente cambia. ¿Sí o no? Y nosotros empezamos a sentir lo que es la paz de Dios verdaderamente. Eso realmente es el reposo. Dice la palabra en Mateo 11, 28 y 29, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, reposo. Ven a mí, dice, no guarde el sábado, dice, venga a mí. Porque Jesús es mayor. Repita conmigo, Jesús es mayor que el sábado.
Eso no hay discusión, ¿cierto? No hay ninguna discusión. ¿Qué es más importante, un día o el dueño de la eternidad? Es más importante, ¿cierto? Porque Él trasciende todas las cosas. La gracia hace que nos enfoquemos más en Jesús y que dejemos la ley. Gloria a Dios por la gracia, hermanos. Vea, yo le doy tantas gracias. Para mí fue un descanso tan grande. Eso a uno se le tiene que revelar. Hay gente que no, la gracia, la ley, eso no lo entienden. Venga, ¿cómo así? No lo entienden. Pero cuando a usted se le revela lo que es la gracia de verdad, uno se quita un peso encima. Que todos veníamos cargados, cansados, atribulados, pensando en toda la carga de pecado que cargamos encima. Y el saber que habíamos violado la ley, éramos culpables. Pastor, entonces la ley no sirve para nada. No, claro que sí. La ley sirve. La ley hace, como dice el apóstol Pablo, la ley nos muestra a nosotros que somos infractores. Para que nadie esté por ahí, ay no, yo tan bueno, tan lindo, yo tan santo, tan puro. No, Señor, la ley te muestra quién eres. Los sinvergüenza que hemos sido. La ley nos muestra la clase de personas que hemos sido. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, la ley en sí misma no nos puede redimir del pecado. La ley no quita el pecado, la ley solo te condena. La ley te muestra quién eres y el pecado que tienes te muestra, es como una radiografía. Sin embargo, no te quita el pecado, la ley no limpia. Por eso si tú vives bajo la ley, estás mal, porque la ley nunca te va a limpiar el pecado. La ley no limpia. Por eso es bueno, hermanos, entender este concepto que hemos estudiado hoy. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque tenemos un reposo mucho mejor que el que busca la gente los sábados. El sábado la gente está buscando un día de la semana para reposar. Pero cuando la gracia te abre a ti la puerta para que tú descanses todos los días de la semana por toda la eternidad, aún después de la venida de Cristo, más allá del regreso de Jesús, más allá en la Nueva Jerusalén, tú vas a seguir descansando. Porque es que es un hecho eterno, es algo eterno, es algo maravilloso. Vamos a hacer una oración, porque hay muchas personas que necesitan conocer ese reposo. Si alguna de ustedes que hay acá sabe que todavía le hace falta